Mi esposo rompió mis diarios de la infancia diciendo que era basura emocional. Le quemé sus boletos para la final del fútbol y ahora es un fracasado que llora por un pedazo de papel mientras yo estoy de viaje. El olor a papel quemado tiene un matiz muy particular, casi dulce, pero adquiere un tono absolutamente embriagador cuando sabes que las llamas están consumiendo exactamente $4,000 en boletos de acceso VIP para la final del campeonato de fútbol. Mientras observaba cómo el cartón plastificado y brillante se enroscaba sobre sí mismo dentro del cenicero de cristal de nuestra sala, reduciéndose a cenizas grises e inútiles, tomé un sorbo de mi café. Mi pulso estaba completamente sereno. No sentía rabia, ni tristeza, ni culpa. Solo sentía una inmensa y reparadora justicia. En este momento, mientras escribo esto desde el balcón de una cabaña en las montañas que alquilé para mí sola este fin de semana, mi teléfono no ha dejado de vibrar. Es él, el hombre que hace apenas unos días destruyó la única cosa en el mundo que tenía un valor incalculable para mí, llorando a mares, enviando odios desgarradores y suplicando perdón por un pedazo de papel. Para que entiendan cómo llegué a este punto de frialdad quirúrgica, como pasé de ser la esposa devota a la mujer que lo dejó de rodillas llorando en la alfombra de nuestra sala vacía, tengo que contarles cómo asesinó nuestro matrimonio en una tarde, creyendo que yo iba a quedarme callada y a barrer los pedazos de mi propia historia. Me llamo Camila, tengo 28 años y mi vida entera ha estado rodeada de palabras. Trabajo como correctora de estilo para una editorial independiente y, al mismo tiempo, estoy en la recta final de mis estudios universitarios en literatura. No provengo de una familia con dinero, mi madre nos sacó adelante trabajando dobles turnos, así que todo lo que he conseguido ha sido a base de quemarme las pestañas estudiando y trabajando desde que tengo memoria. Mi mayor orgullo es la pequeña pero acogedora casa que logré comprar a base de ahorros obsesivos y préstamos que pago rigurosamente cada mes. Es mi refugio, mi espacio seguro, un lugar lleno de estanterías, plantas y luz natural. Pero de todo lo que poseo, mi tesoro más grande no tiene ningún valor comercial. Son mis diarios. Empecé a escribir a los 8 años. 20 años de vida documentados en libretas de todos los tamaños y colores. Ahí estaban mis primeros poemas, las cartas que nunca le entregué a mi padre antes de que muriera, mis apuntes de la universidad y mis pensamientos más oscuros. Soy zurda de nacimiento, y en mis primeros diarios las letras están manchadas por el roce de mi mano contra la tinta fresca. Sin embargo, en los últimos 3 años, me propuse el reto personal de volverme ambidiestra. Pasaba horas en las madrugadas practicando caligrafía con mi mano derecha, viendo cómo mis trazos torpes se iban volviendo firmes y elegantes. Esos cuadernos no eran simples hojas de papel, eran la cartografía de mi cerebro, la evolución de mi alma, la prueba tangible de que yo existía y crecía. Cuando conocí a Tomás hace 4 años, él me pareció el hombre ideal para compartir ese refugio. Él tiene 31 años, trabaja en el área de logística de una empresa de importaciones y, al principio, era el ser más encantador del planeta. Era extrovertido, divertido y parecía tener una adoración genuina por mis rarezas. Se sentaba en el suelo de la sala a escucharme leer fragmentos de mis ensayos de literatura, me preparaba té cuando me quedaba hasta las 3 de la mañana practicando mi escritura con la mano derecha, y me decía que mi mente era lo más hermoso que había conocido. A los 2 años de relación, nos casamos y él se mudó a mi casa. Creí que habíamos formado un equipo inquebrantable. Acordamos dividir los gastos básicos, aunque la hipoteca seguía siendo mi responsabilidad, y yo estaba feliz de apoyarlo porque él siempre me decía que estaba ahorrando para un futuro juntos, tal vez para poner un negocio propio. Estaba tan cegada por la ilusión del matrimonio perfecto que no vi cómo la humedad empezaba a pudrir los cimientos de nuestra relación. Las primeras señales de alerta fueron sutiles, de esas que justificas por amor o por cansancio. Cuando la rutina se instaló, el encanto de Tomás se evaporó, dejando al descubierto a un hombre profundamente inseguro que necesitaba la validación constante de un grupo de amigos que parecían no haber superado la adolescencia. Eran hombres ruidosos, machistas, que basaban su personalidad en el consumo de cerveza y en su fanatismo extremo por el fútbol. Tomás quería ser el líder de esa manada. Empezó a invitar a sus amigos a la casa cada fin de semana sin consultarme. Al principio no me molestaba, pero pronto comenzaron a invadir mis espacios. Dejaban basura por todas partes, hacían ruido hasta altas horas de la madrugada y, lo peor, Tomás empezó a cambiar su actitud hacia mí cuando ellos estaban presentes. La admiración que sentía por mi intelecto se convirtió en burla. Si yo estaba en el comedor trabajando en una corrección de estilo mientras ellos veían un partido, Tomás hacía comentarios pasivo-agresivos para hacerlos reír. Miren a la intelectual, muchachos.
Camila cree que va a salvar al mundo corrigiendo comas. Amor, ¿por qué no dejas tus cuentitos y nos traes más cervezas? Ya es hora de que te relajes, pareces una anciana amargada, decía, con una sonrisa burlona. Sus amigos se reían a carcajadas. Yo me quedaba helada, sintiendo como la cara me ardía de vergüenza. Si yo le reclamaba en privado, me aplicaba una manipulación psicológica aterradora. Me miraba con lástima, me tomaba de los hombros y suspiraba. Camila, eres demasiado sensible. Es una broma entre hombres, no todo gira en torno a ti. Estás tan estresada por tus libritos que ya no tienes sentido del humor. Me haces quedar mal frente a mis amigos, como si fuera un mandilón que no puede ni hacer un chiste en su propia casa. Me hacía sentir tan exagerada, tan problemática, que yo terminaba pidiéndole perdón por no ser divertida. La tensión en la casa fue escalando durante los últimos 6 meses. Tomás se volvió territorial. Empezó a quejarse de mis cosas. Decía que la casa parecía una biblioteca aburrida y vieja, que necesitaba espacio para armar un centro de entretenimiento, como debe ser, para invitar a ver los partidos. Me exigió que vaciara el mueble principal de la sala, un librero antiguo de caoba que yo había restaurado con mis propias manos, donde guardaba mis ediciones de colección y, en el estante más bajo, resguardados en una caja de madera tallada, mis 30 diarios de vida. Mueve toda esa basura a tu cuarto, Camila. Voy a comprar una pantalla de 80 pulgadas y necesito esa pared limpia. Tienes demasiadas porquerías acumulando polvo, pareces una acumuladora compulsiva. Tienes que aprender a soltar el pasado, me ordenó una tarde. Me negué rotundamente. Le dije que esa era mi casa, que yo pagaba la hipoteca y que mis libros y mis diarios no se iban a mover de ahí, porque la sala también era mi espacio. Tuvimos una pelea a gritos. Me llamó egoísta, dictadora y loca. Se fue dando un portazo y no durmió en casa esa noche. Creí que, con los días, la pelea quedaría en el olvido, como tantas otras. Qué equivocada estaba. El nivel de maldad y crueldad que habitaba dentro de él estaba a punto de revelarse de la manera más grotesca posible. Ocurrió el sábado pasado. Yo había tenido una semana infernal en la editorial, cerrando la edición de un libro enorme, y había dormido un promedio de 3 horas por noche. Ese sábado, salí a la biblioteca de la universidad a devolver unos textos de literatura clásica y luego pasé a hacer las compras para la semana. Regresé a casa alrededor de las 4 de la tarde, soñando con tomar un baño caliente y dormir hasta el día siguiente. Cuando abrí la puerta principal, el ruido me golpeó como una bofetada. La televisión estaba a todo volumen, había música sonando desde una bocina portátil y el olor a tabaco y cerveza inundaba mi hogar. Tomás había invitado a 7 de sus amigos. Entré a la sala cargando las bolsas del supermercado. Estaban todos amontonados en los sillones, gritando frente a un partido de fútbol. El suelo estaba pegajoso por la cerveza derramada, había cajas de pizza sobre mis revistas de arte y colillas de cigarro en mis mesetes. Sentí que la sangre me hervía, pero intenté mantener la calma. Caminé hacia la cocina para dejar las bolsas. Fue al pasar junto al librero de caoba que el corazón se me detuvo. La caja de madera tallada donde guardaba mis diarios no estaba. El estante inferior estaba vacío. Dejé caer las bolsas del supermercado al suelo. El sonido de los frascos de cristal rompiéndose no le importó a nadie en la sala. Mi respiración se volvió superficial. Corrí hacia el pasillo, buscando la caja. Y entonces, miré hacia la mesa de centro, justo en medio de los pies sucios de los amigos de Tomás. Ahí estaban, mis diarios, mis cuadernos de la infancia, las libretas con mis planas de caligrafía de la mano derecha, los poemas que escribí cuando murió mi padre. Estaban esparcidos por toda la mesa, pero no solo eso. Vi como uno de los amigos de Tomás, un tipo gordo y barbudo, tenía mi diario de los 16 años abierto en las manos. Estaba leyendo en voz alta un poema que yo había escrito sobre mi primer desamor. Lo leía con una voz aguda y ridícula, mientras los demás estallaban en carcajadas, burlándose de mis sentimientos adolescentes. «Miren esta joya, muchachos», gritaba el tipo. «Oh, el viento frío se lleva mis lágrimas al vacío». Qué profunda nos salió la señora de la casa. Sentí que el mundo giraba a mi alrededor. Di un paso al frente, con los puños apretados, sintiendo un zumbido agudo en los oídos. Y entonces vi lo peor. Sobre la mesa, había hojas arrancadas. Alguien había derramado una botella de cerveza oscura sobre la madera, y para limpiarla, Tomás había arrancado páginas de mis cuadernos más recientes. Vi mi propia letra, trazada con mi mano derecha, manchada de alcohol y grasa de pizza, arrugada y hecha una bola húmeda que usaban como servilleta. «¿Qué están haciendo?», grité con toda la fuerza de mis pulmones, una voz que salió desde el fondo de mis entrañas, rasposa y animal.
El silencio cayó sobre la sala abruptamente. Todos se giraron a mirarme. El amigo que leía mi diario cerró la libreta de golpe, luciendo ligeramente asustado. Tomás se levantó del sillón. No tenía cara de culpa. No estaba arrepentido. Estaba molesto porque yo había interrumpido su fiesta. Caminó hacia mí, invadiendo mi espacio personal, mirándome desde arriba. Baja la voz, Camila. Estás haciendo un escándalo por nada, me siseó entre dientes. Esos son mis diarios. Son mis recuerdos, mi vida. Arrancaste las hojas para limpiar la maldita mesa, le grité, empujándolo del pecho para intentar llegar a la mesa y rescatar lo que quedaba de mis cuadernos. Tomás me agarró fuerte del brazo, deteniéndome. Su mirada era pura soberbia. Frente a todos sus amigos, decidió humillarme y destruirme para mantener su papel de macho dominante. Ya basta de tus estupideces, Camila, me dijo en voz alta, asegurándose de que todos escucharan cada palabra. Te dije que necesitaba limpiar la sala de tu basura. Esa caja ocupaba espacio. ¿Qué te pasa? Tienes casi 30 años y sigues llorando por unos cuadernitos llenos de niñerías y dibujitos estúpidos. Es basura emocional. Tienes que madurar de una maldita vez y dejar de comportarte como una adolescente dramática. Mis amigos querían reírse un rato y tus diarios viejos sirvieron para algo útil por primera vez en años. Si tanto te importan esos papeles de porquería, recógelos y lárgate a llorar a tu cuarto, pero a mí no me vuelvas a levantar la voz frente a mis invitados. Me soltó el brazo con un empujón que me hizo tropezar hacia atrás. Sus amigos soltaron risitas nerviosas, mirándose entre ellos, disfrutando del espectáculo de ver a una mujer siendo sometida en su propia casa. Caí de rodillas junto a la mesa. Mis manos temblaban descontroladamente mientras recogía mis libretas. Toqué las hojas húmedas, empapadas en cerveza, la tinta corrida de las páginas donde había documentado mi dolor, mis sueños, el rastro de mi aprendizaje ambidiestro. Estaban arruinadas, hojas rotas, pisoteadas. Recogí todo contra mi pecho, abrazando los restos de mi memoria como si fueran un niño herido. No derramé una sola lágrima frente a ellos. Me puse de pie lentamente, con la mirada clavada en el suelo, y caminé hacia mi habitación. A mis espaldas, escuché a Tomás decir, ya se le pasará, siempre hace sus berrinches, sírvanme otra chela. Me encerré en el cuarto, me senté en el suelo, recargada contra la puerta, y dejé caer los diarios. Fue entonces cuando me quebré. El dolor físico en mi pecho era tan intenso que pensé que iba a sufrir un infarto. Lloré hasta que me faltó el oxígeno, hasta que sentí que la garganta me sangraba. Lloré por las palabras que mi padre me dijo antes de morir y que yo había documentado en esas páginas manchadas. Lloré por el esfuerzo de años reducido a trapos de limpieza para complacer a unos imbéciles. Pero sobre todo, lloré por la Camila ingenua que había amado a un monstruo. Me di cuenta de que un hombre que desprecia tu historia, que destruye lo que amas solo para hacer reír a otros, no te ama, te odia, te considera un objeto, un accesorio en su vida egoísta. En medio de ese llanto visceral, algo en mi interior hizo un clic definitivo. La tristeza se evaporó de golpe, el dolor se secó. En su lugar, nació una frialdad tan oscura y perfecta que sentí que el pulso se me estabilizaba por completo. Me quedé en la habitación hasta que escuché a sus amigos irse a las 3 de la mañana. No salí en todo el domingo. Tomás durmió en el sillón de la sala. El lunes por la mañana, me levanté antes que él, me duché, me vestí impecable y salí a trabajar como si nada hubiera pasado. Estuve ignorándolo toda la semana. Él, en su infinita arrogancia, creyó que yo estaba simplemente haciendo un berrinche y que eventualmente se me pasaría. Empezó a actuar como si él fuera la víctima de mi silencio. De verdad, Camila, qué resentida eres. Llevas días sin hablarme por unos papeles de la secundaria. Yo te compro unas libretas nuevas más bonitas hoy en la tarde, ¿ya estás contenta?, me dijo el jueves mientras se preparaba un sándwich. Ni siquiera lo miré, pero el universo tiene una forma retorcida de equilibrar la balanza. Ese mismo jueves por la noche, Tomás llegó a casa en un estado de euforia absoluta. Entró gritando, saltando como un niño pequeño. Sacó de su bolsillo un sobre grueso y lo azotó contra la barra de la cocina. Camila, míralos, carajo, gritaba, con los ojos desorbitados por la emoción. Lo logré. Conseguí los boletos VIP para la gran final del sábado. Me costaron casi $4,000 con los revendedores, vacié mis ahorros, pero estoy a nivel de cancha. Voy a estar a 1 metro de los jugadores. Mis amigos se van a morir de envidia. Me acerqué a la barra. Observé los boletos. Eran hermosos, brillantes, con hologramas de seguridad y letras doradas. Representaban el sueño máximo de la vida patética de Tomás. Y representaban $4,000.
$4,000 que él supuestamente estaba ahorrando para nuestro futuro, gastados en un par de horas de entretenimiento, mientras mis memorias de toda la vida no valían para él ni el respeto más básico. «Guau», dije, con una voz completamente plana. «Qué increíble, Tomás. Disfrútalos mucho. Los dejaré aquí en la repisa del pasillo para que no se te vayan a perder». Él estaba tan cegado por su propia emoción que no notó la falta de entusiasmo en mis ojos. Se fue a dormir temprano porque al día siguiente tenía que ir a la oficina y el sábado era el gran día. El viernes por la tarde, salí de mi trabajo un poco más temprano. Fui directamente a una agencia de viajes y compré un boleto de avión para irme a una cabaña en la sierra por 4 días. Luego fui a casa. Tomás aún estaba en el trabajo. Entré a la casa en un silencio sepulcral. Caminé hacia el librero de la sala. Rescaté mis diarios, los metí cuidadosamente en una caja de plástico sellada, y los guardé en la cajuela de mi auto. Subí a la habitación, empaqué una maleta grande con mis cosas. Bajé a la sala. Fui al pasillo y tomé el sobre con los boletos VIP. Los sostuve en mi mano derecha. Los sentí pesados. Caminé hacia la sala, me senté en el sofá frente a la mesa de centro, la misma mesa donde él había humillado mi historia. Tomé el pesado cenicero de cristal que él usaba para sus cigarros y lo puse en el centro. Saqué un encendedor plateado. Miré los boletos por última vez. Eran su vida entera en ese momento. Eran su estatus, su ego, su ilusión. Es solo basura emocional, susurré para mí misma, imitando su voz. Encendí la llama. Acerqué el borde plastificado del primer boleto al fuego. Al principio resistió, pero luego, el fuego encontró el cartón y empezó a devorarlo. El humo gris subió en espiral hacia el techo. Dejé caer el boleto en llamas dentro del cenicero. Hice lo mismo con el segundo. Observé, fascinada, cómo el fuego consumía el holograma, las letras doradas, la tinta. Como $4,000 se convertían en absolutamente nada en cuestión de 30 segundos. Cuando el fuego se apagó y solo quedaron cenizas negras y bordes chemescados, tomé una hoja de papel en blanco y un bolígrafo. Usando mi mano derecha, con una caligrafía impecablemente firme y elegante, escribí una nota. Asterisco Tomás asterisco. Asterisco decidí ayudarte a limpiar la casa de la basura emocional. Al fin y al cabo, son solo unos pedazos de papel impresos con dibujitos estúpidos, ¿verdad? Tienes que madurar y dejar de comportarte como un fanático adolescente. Yo me voy de viaje. La cerradura de la puerta principal ya fue cambiada, y el lunes a primera hora mi abogado te contactará para iniciar los trámites del divorcio. Tienes el fin de semana para sacar todas tus porquerías de mi casa. Disfruta la final por televisión, asterisco. Asterisco Camila, asterisco doblé la nota, la coloqué debajo del cenicero de cristal con las cenizas de sus boletos, tomé mi maleta y salí de mi casa. Mientras conducía hacia la carretera, me sentí más ligera de lo que me había sentido en años. La sensación de recuperar el control absoluto de mi vida era más embriagadora que cualquier venganza. Llegué a la cabaña en las montañas por la noche. Apagué mis datos móviles, me serví una copa de vino, saqué mi diario, y usando mi mano derecha, escribí la fecha y documenté la inmensa paz que sentía. Hoy por la mañana encendí mi teléfono. Tenía 74 llamadas perdidas de Tomás, 45 mensajes de texto, 50 audios de WhatsApp. Mi curiosidad fue más fuerte y escuché el primer audio. Fue glorioso. Tomás no hablaba, gritaba. Un aullido gutural, desesperado, ahogado en llanto. Estás loca, maldita enferma mental, ¿qué hiciste? Eran $4,000. Era mi sueño. Estoy muerto, vacié mis cuentas, no tengo nada. Por favor, dime que son falsos, dime que los escondiste, te lo suplico, Camila, por favor, me voy a morir. En el siguiente audio, el tono cambió. Pasó de la rabia al ruego patético. Lloraba como un niño chiquito, con los mocos sonando por el micrófono. Perdóname, fui un monstruo. Me merezco esto por lo de tus cuadernos, tienes razón, soy una basura. Pero no me dejes en la calle, no me quites mi casa. No tengo a dónde ir, Camila. Mis amigos se rieron de mí cuando les dije que me quemaste los boletos. No me quieren prestar dinero, no me quieren dejar quedar en sus casas. Estoy afuera de la puerta y la llave no gira. Hace frío. Por favor, mi amor, perdóname. No respondí ni uno solo. Los reenvié todos a mi abogado para usarlos como evidencia de que él estaba aceptando su culpa y vaciando sus cuentas, y luego lo bloqueé para siempre de mi vida. Tomás pensó que yo era un adorno en su vida, una mujer sumisa que iba a aguantar sus humillaciones y las de sus amigos con tal de no perder la fachada de un matrimonio perfecto. Pensó que al pisotear mi historia, él se haría mi historia, él se haría más grande.
pero descubrió de la peor manera posible que cuando le quemas los recuerdos a una mujer que sabe cómo reconstruirse, le estás dando el fuego necesario para incinerar tu mundo entero. Ahora, él es el hazmerreír de sus amigotes por haberse quedado sin final y sin esposa el mismo día, está quebrado financieramente, no tiene dónde dormir, y llora por unos pedazos de papel quemados en un cenicero. Yo, por mi parte, tengo mis diarios, tengo mi casa, tengo mi intelecto intacto, y tengo el resto de mi vida para escribir, con la mano que yo elija, el comienzo de mi verdadera libertad.